y vamos a ver al primero de nuestros invitados, muy rápido. Les cuento en esencia lo que dijo, después, si ustedes quieren, pueden ampliar. De Derek Cook se puede leer en Fubini y en castellano, hay cosas escritas. Derek Cook fue pianista, trabajó con la BBC, es el que acabó la 10ª de Mahler, la incompleta, que se quedó al final. La versión que se escucha es la de él. Este es el autógrafo de Mahler, esta, de la página, la primera página de la sinfonía. Cook lo que vino a proponer, quiero decir, un buen músico, toda su vida trabajó de músico, y la BBC de Mallorca, crítico musical, un montón de cosas, y de hecho esta versión es suya. Pero lo que él vino a proponer es como si existiesen algo así como términos básicos dentro de... Él está hablando de la música occidental desde 1200 hasta 1900, es decir, toda aquella música que se puede analizar en términos de armónicos o de intervalos más o menos consonantes. Con esto ya estoy diciendo buena parte del problema. Toda música que no se adapta a eso no se puede aplicar el método de Cook, pero Cook hizo las cosas bien, es decir, se analizó con todo tipo de detalles, y esto consta. Creo que son más de 1000 obras del repertorio occidental, desde la primera polifonía conocida, 1200 más o menos, Notre Dame, hasta los tiempos de Mahler. Pero eso quiere decir cada bloque armónico con el grado correspondiente de la tonalidad, como no sé, se hace hoy todavía, ¿no? Indicar debajo de la cadencia con números romanos, y si funciona como segundo grado de tal y de cual, y un análisis exhaustivo y súper detallado de más de 1000 producciones. Pero seleccionó la muestra, y esto es de lo que se le ha acusado en ocasiones, es decir, escogió obras en donde había texto, y por lo tanto por el texto se podía saber algo del significado de lo que quería decir el compositor, u obras de las cuales el compositor había dejado datos. Yo puedo escribir una sonata y no digo nada, pero si yo le pongo un nombre como Claro de Luna, pues ya estoy indicando algunas cosas. El caso es que el hombre propuso esto, intentaba averiguar si, independientemente del tiempo cultural, barroco, renacimiento, que los gustos cambian, por supuesto, los compositores recurrían invariablemente a ciertos patrones armónicos o a ciertas progresiones para expresar las mismas cosas. Es decir, si bajaban al primer nivel de articulación, y con eso se manejaba. De modo que siempre que encontraban una cierta cadencia, pongamos primero, cuarto, quinto, primero, como el rock and roll, por ejemplo, ¿no? Que es lo más básico. Voy a poner un ejemplo. Pues tanto si la encontraban en una obra de 1200 como de 1500 como de 1800, si la emoción que él decía que podía representar, pues se cumplía. Es decir, hizo un planteamiento exhaustivo muy bien hecho, y después se intentó replicar estas cosas durante los años 50 y de las décadas centrales del siglo pasado, no una vez ni dos, muchas. Se pasaban amplios cuestionarios en conservatorios occidentales y universidades, y donde cada cual que quiso dedicarse al tema lo hicieron, y se presentaba un listado como un test, ¿no? Un listado donde venían 40 o 50 emociones, y yo los reparto, pongo las cadencias armónicas, y cada cual marca la 1, pues, esto de alegría, tristeza, y después yo observo eso, y cuantas más observo, más me acerco a una posible estadística, pero al final se vio que de esto no hubo nada, era todo aleatorio. Sin embargo, él, es decir, no se puede decir que lo propuso a priori, pero claro, tampoco... Bueno, los mayores problemas ya los he citado. Uno, que solo se aplica a música con texto, o de la que el compositor ha dicho, y que claro, cualquier música que no siga las leyes tonales tampoco se puede analizar así. Este es Derek Cook, que antes no lo había mostrado. Este es el autógrafo de la primera partitura. Ravel, que es este, no la quiso acabar, y otros muchos tampoco, que se les ofreció porque lo consideraban un sacrilegio. Lo que un compositor romántico tenía que decir, miento, tenía que musicar en un poema sinfónico, pues esto era una revelación, como dijo Beethoven, más elevada que cualquier filosofía. Bueno, esto solo resume las cosas que ya les he ido anotando. Es decir, él toma obras también anteriores a 1400, no empieza en 1400 la música tonal occidental. Pero para Cook, pues esta es la principal objeción. Toda música que no sea tonal o no siga estas leyes, pues como que no. Al final parece que la música, según sus propuestas, solo pudiera expresar
cosas como tristeza, dolor o lo que les voy a mostrar en un momento, que es esto de aquí. Yo no soy un buen pianista, no sé las presentes. Es decir, que un pianista tú le dices quinto primero, segundo primero y el tío se sienta ahí y te lo toca con acordes y con inversiones. Yo no puedo hacer eso, pero lo puedo cantar. Estos son los términos, el vocabulario básico y algunos más que Cook propuso. Es decir, tenemos algunos similares. Por ejemplo, este es menor y este es mayor, que es el mismo. Si en una determinada obra aparece como estructura armónica, digo, aparte que unos canten y otros hagan pichicatos, pues por ejemplo en menor, sol, fa, mi, re, do, ¿no? Este sería el ambiente armónico. Pues según él, esto es una aceptación final, es decir, no es que, sino ya cuando ya tiras la toalla de que estás afligido, un sufrimiento. Bueno, llegó a detallar todas estas cosas, intentó hacer muchos matices y grados dentro de cada emoción, que hay muchas, están tabuladas, a lo mejor no las conocemos todas, o estados mentales o anímicos, como lo quieran llamar. Es decir, si yo oigo sol, fa, mi, re, do, pues estoy así, pero si en cambio oigo en mayor, que está aquí, sol, fa, mi, re, do, pues ahí es una discreta alegría, dijo él, pero experimentada de forma pasiva. También aceptación, consuelo, renacimiento, plenitud, cosas así. Podemos buscar otro, hay alguno más parecido. O sea, que se presenta en modos, en modo menor y en modo mayor, y ahora no sé si lo localizaré, lo tenía que haber apuntado. Si lo ven me lo dicen. Este es 1, 2, 3, 4, 5. No lo veo. Por ejemplo, en menor, subiendo, do, re, mi, fa, sol, pues un sentimiento de dolor, pero que está empezando, como que todavía no está. Bueno, tampoco la psicología estaba en esos tiempos y la neurociencia como está hoy. Fue una propuesta honesta, un trabajo exhaustivo, pero claro, en fin, no lo formuló a priori, ciertamente, pero por sus postulados pareciera que la música solo pudiera expresar este tipo de cosas. Sí, grados de la alegría, grados de dolor, grados de angustia, grados de aflicción. Es evidente que no. Bueno, ya he mostrado la consagración de la primavera, lo que intentaba, y esto ahí no aparece para nada. ¿Qué decir del dodecafonismo? Y así con un montón de cosas, o como las sonatas, que hay cientos. Una cosa es que yo escribo una sinfonía, un oratorio, un motete, lo que me encargan con un tema, y otra cosa son 555 sonatas de Scarlatti, una tras de otra, del 1 al 5. ¿Y esto qué es? Es decir, el enfoque de Cook fue un buen intento, empujó bastante las cosas, pero al final no se resolvió en lo que a él le hubiera gustado. Aquí tenemos también la atribución que hacía a intervalos, en este caso ya no a progresiones de grados armónicos, sino por ejemplo, digamos así, las propiedades que llevaban adheridas o lo que desencadenaba el primer nivel de articulación, porque los intervalos se pueden considerar igual. Un intervalo per se no tiene por qué ser nada, aunque puede serlo, pero cuando yo los combino con otros, pues depende de la época histórica donde vaya, o depende del contexto de músicos, el significado es el mismo objeto o el mismo intervalo o grupo de intervalos, pero el significado cambia. Pues aquí, por ejemplo, la segunda mayor, pues él la consideraba emocionalmente neutra, la menor una tensión simultánea serotónica, esto deriva de la armonía. Es decir, para Cook, Langer y el otro que vamos a ver, parecen dar por supuesto que las leyes naturales, las que utilizamos en Occidente, son la condición necesaria para considerar que la música significa algo, y esto evidentemente no puede ser así. Ahora lo veremos un poco. Bueno, no me paro más. Estas cosas se pueden consultar de Cook, ya lo he dicho, en el libro de Fubini y otros, si no me preguntan, en castellano, en libros de Alianza Universidad están todas estas. De hecho, estas están sacadas de ahí, no del inglés. O aquí tenemos la tríada mayor ascendente, es parecida a la que hemos visto, la inversa. Bueno, es una propuesta curiosa, bien hecha, bien documentada y con rigor. Y ya está, por eso se investiga. No para encontrar lo que uno quiere, sino para ver si lo que parece ser, si la apariencia es real o no lo es. Y las críticas también las he expuesto. Hay dos fundamentales que se le hicieron, y es que solo el modo mayor aparece en los primeros intervalos después aparece todo, la serie es infinita y ahí aparece de todo, pero en lo que es, digamos, gruesamente perceptible no, y también que realmente Occidente ha corregido a la naturaleza. Es
decir, la división en 12 no es exactamente la serie, es lo más parecido, pero es imposible. Si uno intenta traducir intervalos a cifras o a cantidades, salen infinitos por todas partes. Entonces se llama temperado, porque hemos corregido ciertas cosas para que se cumpla el círculo de quintas y pueda modular y todas las octavas sean exactamente el doble, pero realmente no son estas dos críticas no son quizá tan relevantes como las que ya he citado, pero las otras sí. Toda música que no se ajusta a la tonalidad, pues tampoco le puedes aplicar esas cosas, y pretender que todo lo que la música pueda expresar, en este caso incluso solo la tonal, sean grados de ciertas emociones y el resto, pues aquí se habla de esas cosas, también de la decafonía o de Stravinsky, que ahora lo citaré. Bueno, él de entrada ya lo dijo, lo de decafonistas y otros enredos y otras músicas, eso no entra en mi análisis, pero pasa lo mismo con Schenker. Ahora veremos cuál es la propuesta de Schenker. Es decir, que tú preseleccionas la muestra y dejas fuera un montón de... Es como si yo intentase explicar el significado de la música solo en Occidente, como si los demás no cantan. Es decir, que lo que hacen no es música, ¿no? Esto no tiene, las demás culturas que no son Occidente. El lenguaje armónico, solo en Occidente ahora, es riquísimo y muy variado. No es el mismo en 1300 que en 1400, que en 1500, que en 1600, que en el jazz, que en un sinfín. Hay una armonía en el jazz, aunque no es esta misma armonía. El lenguaje armónico es muy variado, es muy rico, y con este tipo de propuestas vamos a morir a una especie de cuello de embudo. El supuesto fundamental de Cook y de otros es que nuestro sistema tonal, yo estoy intentando desmontar esto antes de enfocarlo, es natural, no es histórico, no es cultural, y esto es un error. Será más parecido a natural, se podrá construir cosas más complejas, cierto. Grandes sinfonías o conciertos de Brandenburgo, si no hubiera octavas, quintas y frecuencias resonantes con tercios de tono, aquello sería inaudible, pero eso no significa que música construida de otro modo no. Es decir, se pueden elaborar piezas armónicamente quizás más complejas, mayores, que en otros sistemas que usen microtonos y cosas así, pero no se pueden excluir, evidentemente no se pueden excluir. De modo que, como he dicho antes, el primer nivel de articulación, o aquello con lo que operan los sentidos en bruto, sí es natural, y en efecto el nuestro es el más parecido a la serie armónica, pero no se puede ignorar el histórico. Bueno, esto es de cajón. Hoy en día sí que aceptamos muchas cosas, acid jazz y ska y hip hop y ¿cómo se llama esto? Y Nirvana y Motorhead y de todo, y no deja de haber armonía. Pero si hiciéramos la jugada inversa, probablemente no. Si yo voy a la India, pues a lo mejor ciertos tipos de música no cuajan, y viceversa. Si me voy al Renacimiento o a cualquier otra época, pues no puedo aplicar siempre los mismos parámetros.